Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tengo buen audio, ¿no? Sí, dicen. Ya, ayer no me han escuchado. Ya, vamos a concluir el tema de turismo sostenible. Ayer ya he evaluado las tareas que han... Shesid, por favor, ¿me vas a enviar las tareas que te tenían que enviar o ya me las has enviado, creo? Y esa es la presentación. Dice, ya se lo envié. Sí, ya me las has enviado. Y la presentación es esa y la exposición es otra. Lo que han expuesto ayer, que he pedido a todos que hablen. Vamos a compartir pantalla. Ayer no tenía buen audio, ¿no? Buenas tardes, Lice. Hoy se lo escucha muy bien. Y ya. Entonces vamos a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a concluir el tema de turismo sostenible. Como ustedes pueden recordar, la semana pasada hemos visto cómo se inicia el turismo y las eras o las etapas que tiene y cómo progresivamente, poco a poco, el turismo va cobrando una nueva fisonomía, que es justamente hacia el turismo sostenible. La nueva era del turismo, abreviada como NET, significa básicamente buscar el desarrollo turístico sostenible en todas las etapas de la planificación. Entonces, ¿qué significa sostenible? La sostenibilidad significa compatibilizar la búsqueda del desarrollo con la necesidad de conservar el patrimonio, tanto cultural como natural, y los atractivos disponibles para el turismo. Estamos hablando de turismo sostenible. Es decir, que es preciso trabajar con el patrimonio turístico sin degradarlo, con el propósito de mantenerlo durante muchos años para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. En definitiva, se trata de una relación de armonía entre el aprovechamiento de esos bienes y su permanencia en el tiempo. Esta definición la da el Viceministerio de Turismo en el Manual de Gestión Turística a nivel local. Y quiero puntualizar o resaltar algunos aspectos. Dice, es decir, que es preciso trabajar con el patrimonio turístico sin degradarlo. ¿Y qué es el patrimonio turístico? No sé si ustedes recuerdan, les he presentado una figura donde dice atractivos, más planta turística, más infraestructura y más superestructura, eso es igual a patrimonio turístico. Lo que significa que debemos permitir una relación armónica entre atractivos, plantas, infraestructura y superestructura. Y necesariamente en esa relación armónica interviene el ser humano. Por eso yo les hablaba de ese concepto, este concepto que tiene una visión humanista, que necesariamente busca el acercamiento del hombre por el hombre. Esta definición que la da Gurria di Bella, que dice, turismo es la búsqueda del hombre por el hombre. No tiene una visión mercantilista, tiene una visión humanista. Y en ese marco, el desarrollo sostenible, y para nosotros el desarrollo turístico sostenible, indica que debemos
cuidar nuestro patrimonio turístico con el propósito de mantenerlo durante muchos años para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. Hemos hablado sobre turismo sostenible. Por lo tanto, el desarrollo sustentable puede definirse como el conjunto de actuaciones. ¿Quiénes hacen las actuaciones? Las personas, los técnicos, los profesionales, las personas que están a nivel directivo, destinado a garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y la autenticidad cultural, vía mayor calidad de experiencia turística. Hemos hablado en algún momento que el turista ya no quiere ser un espectador, quiere ser un participante activo. Por lo tanto, él quiere tener una experiencia en su viaje. Por lo tanto, mayor satisfacción y fidelidad de los clientes. En ese caso, no se trata de conservar los recursos para que las generaciones venideras puedan disfrutarlos, sino también de asegurar que los fundamentos del desarrollo turístico permanezcan en el tiempo, garantizándonos las ventajas que nos hacen competitivos en el mercado. Y esto lo dice Adela Crosby y Moreda, perdón, Adela Moreda y Crosby, no me acuerdo el apellido, pero son dos autores que hablan sobre el turismo sostenible. Y si ustedes se fijan en la definición que da Crosby y Moreda sobre desarrollo sustentable aplicado a la actividad turística, vemos aquí un párrafo que nos debe llamar la atención. Dice, no solamente se trata de garantizar que los recursos permanezcan en el tiempo y que nuestros hijos y bisnietos, etcétera, etcétera, los disfruten, sino de asegurar que los fundamentos del desarrollo turístico permanezcan en el tiempo. ¿Para qué? ¿O cómo? Garantizándonos las ventajas que nos hacen competitivos en el mercado. Ventajas que nos hacen competitivos en el mercado. Y ayer hemos visto algunos ejemplos y si da tiempo lo vamos a ver hoy o cualquier clase, ustedes tienen la posibilidad de volver a dar el ejemplo respecto a Tiahuanacu o al Salar de Uyuni, etcétera. ¿Aplicando qué? ¿Cuál es su ventaja comparativa? ¿Y cómo se ha hecho o qué acciones ha tomado el ser humano para que se conviertan en ventajas competitivas? Esa es la fórmula. Y yo ayer les he colgado en el Moodle una literatura, una lectura, un texto que les va a poder hacer entender de mejor forma la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja competitiva. Que en definitiva, si buscamos un desarrollo turístico sostenible, tenemos que lograr esa diferencia. Tenemos un lago Titicaca, cierto, el lago más alto del mundo. Esa es una ventaja comparativa, pero resulta que también lo tiene el Perú. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actuaciones vamos a tener a gestionar para permitir que el lago Titicaca no solamente tenga una ventaja comparativa, sino también una ventaja competitiva? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna, chicos? No, Lisen, puede continuar. Ya. Para el Viceministerio de Turismo, se abrevia B chica B dentilabial MT, en el libro o en el texto Estrategia para el Desarrollo del Turismo Sostenible en Bolivia, indica
que la sostenibilidad es un principio que rige a todas las actividades del país y que consiste en que el aprovechamiento de estos recursos turísticos y de todo el potencial del turismo debe efectuarse considerando los siguientes aspectos. Primero, protección hacia los recursos naturales y los valores de la sociedad en la operación turística. Segundo, la participación de las comunidades, que debe estar en directa relación con la participación activa de las comunidades, en tanto que se utiliza su patrimonio y en tanto deben ser los principales beneficiarios de los efectos positivos que se obtengan. Y por último, el tercer aspecto, la rentabilidad, como requisito para lograr el aprovechamiento del patrimonio. Si cumplimos estos tres aspectos, estamos hablando de un turismo sostenible. ¿Ya? Lice, disculpe, dijo rentabilidad como requisito para aprovechar. Para lograr el aprovechamiento. ¿Cómo podemos aprovechar el patrimonio turístico? Si no tenemos rentabilidad, si no logramos que nuestro patrimonio sea disfrutado, pero que además nos pueda rendir créditos o réditos, perdón, nos pueda proveer recursos económicos, no es rentable. Sin embargo, antes hay otras dos condiciones: la protección hacia los recursos naturales y la participación de las comunidades. Y como último requisito, la rentabilidad. ¿Me explicó? Sí, Lice. De nada sirve un atractivo turístico de primer orden si no es protegido, si no participan las comunidades en ese aprovechamiento y en esa protección, pero además no sirve de nada si estas comunidades que están en el lugar y de alguna manera son las custodias, las dueñas de ese atractivo, no logran un aprovechamiento efectivo económico. ¿Ya? Y entramos a la definición de turismo sostenible. Hasta ahora hemos dado un marco general. El Viceministerio de Turismo en el Manual de Gestión Turística de Bolivia indica que es un proceso de desarrollo económico y de progreso social y cultural, que se produce en armonía con su ambiente o entorno, en áreas urbanas o rurales, ajustándose a las necesidades presentes, pero conservando los mismos recursos turísticos para el futuro. Esta es una definición que se la da a nivel estatal en Bolivia. ¿Qué objetivos busca el turismo sostenible? Una distribución más justa de los beneficios de la actividad turística, sobre todo a la comunidad local. La mejora sustancial en la calidad de vida de los residentes. El reforzamiento de los valores culturales y de identidad social. La conservación de los atractivos del lugar para las generaciones futuras. Una experiencia gratificante, de calidad e interés para el visitante o turista. El equilibrio entre turismo, negocio y conservación. No se olviden que hemos visto los objetivos. Ahora vemos los principios fundamentales del turismo sostenible. Como primer principio, la conservación ambiental, la integración social y cultural y rentabilidad económica. Además, señala que el equilibrio entre estos principios básicos es la clave del éxito de una política turística bien llevada.
lo que significa que si conservamos ambientalmente, integramos social y culturalmente, pero además logramos un rédito económico, esto es la clave de una política turística bien llevada. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Hola. Sen. Creo que no está la lista. ¿Se ha vestido? Está la licenciada, pero lo ha silenciado su micrófono. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hola? Nada, Hola, licenciada, licenciada. solo Ahora la escuchamos, se Lisa. ¿Qué le silenció. pasó? Ya. Entonces, en estos conceptos, aspectos, objetivos y principios son los que debemos necesariamente conjugar para llegar a un turismo sostenible. Asociado al turismo sostenible, debemos conocer estos dos aspectos: la capacidad de carga de un espacio turístico y la calidad del espacio turístico. Tengo audio, ¿no? Sí, Licen. Ya. ¿Qué es la capacidad de carga de un espacio turístico? La capacidad de carga se define como el límite de uso de un lugar de interés turístico. Es decir, es el punto hasta donde es posible controlar los efectos negativos producidos por la presión de los visitantes. Entonces, además de preservar nuestro patrimonio cultural y natural, además de buscar la participación efectiva de la comunidad receptora y lograr la rentabilidad, debemos tener en cuenta la capacidad de carga, que, como dice la definición, es el límite de uso de un lugar de interés turístico. No podemos permitir que un museo que tiene una capacidad, una sala de un museo que tiene capacidad para 10 personas, 10 visitantes que pueden recorrer y visitar una sala, se llene con 50. Porque estaríamos sobrepasando, sobresaturando la instalación o el atractivo. Y para eso hay técnicas, hay toda una metodología que prevé y establece cuál es la fórmula para definir la capacidad de un atractivo. En los teatros, por ejemplo, o en las iglesias, que también son atractivos, se ha definido el número de butacas, ¿no? Vamos a suponer que el Teatro Achá tiene 200 butacas en todo el teatro. Por lo tanto, su capacidad de carga está definida en 200 personas que pueden ingresar al teatro. Si sobrepasamos esa capacidad de carga, ya el turista o el visitante o el cliente de ese atractivo o ese servicio se va a quedar insatisfecho. ¿Ya? Y el otro tema que tenemos que tener cuidado es la calidad del espacio turístico. La calidad responde al objetivo de obtener la mejor consideración del cliente o turista
sobre el lugar de sus servicios y su gente. Debe existir a todos los precios y niveles, ya que esto depende básicamente de la satisfacción del cliente. Cuando esto se produce, hablamos de una adecuada relación calidad-precio. Por lo tanto, los estándares de calidad se establecen normalmente a nivel nacional o incluso internacional, y es usual aplicarlos, por ejemplo, en el caso de los hoteles, diferenciando sus categorías en una escala de 1 a 5 estrellas. ¿Cómo yo puedo verificar que un hotel que conceptualmente de 5 estrellas tiene todos los servicios y estándares de calidad? Por el número de sus estrellas? Porque para que se otorguen las estrellas se han establecido normas básicas, se han aplicado una metodología de calificación del hotel. Entonces no es lo mismo un hotel de 5 estrellas que un hotel o un alojamiento categoría A, ¿no es cierto? Entonces, esta calidad se puede medir, por ejemplo, en los hoteles de acuerdo a las estrellas que tiene. Lo mismo en el servicio gastronómico. Servicio gastronómico se miden por tenedores. Aquel restaurante que tiene 3 tenedores se supone que es un hotel, un restaurante que cuenta con menú nacional, pero además internacional. Cuenta con una carta de vinos ilimitada. Cuenta con, qué sé yo, o sea, ahorita de memoria no sé, pero les doy el ejemplo, ¿no? Es un restaurante que tiene un menú de la más alta calidad, ¿ya? El término de calidad puede ser aplicado al conjunto de la oferta turística, es decir, el entorno, a los servicios en general, llámense gastronómicos, hoteleros, de guías, de transporte, a los recursos humanos como prestadores del servicio turístico y a las condiciones de vida de la población receptora. El término de calidad ahora es muy usado, utilizado y aplicado. Existe incluso en materias que se dictan como la calidad, ¿no? La calidad en la prestación de los servicios hoteleros, gastronómicos, la calidad en una empresa, y esta calidad es medida por los ISOs, ¿no? Los ISOs de calidad. El hotel o la empresa de Coca-Cola cuenta con la ISO 901, digamos. ¿Qué significa? Que esta ISO o esta empresa cuenta con, por ejemplo, higiene, cuenta con salidas de seguridad, cuenta con áreas de descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay normas que cumplir. Si nos da tiempo algún momento, vamos a ver cuáles y de qué forma se pueden aplicar estas normas de calidad. Pero en general tienen que tener en cuenta ustedes que para el turismo sostenible hay que tomar en cuenta estos 2 aspectos: la capacidad de carga del espacio turístico en general y la calidad del espacio turístico. A continuación, si hay alguna pregunta más, chicos, me dicen. Si hay alguna pregunta, por favor. No, Lisen, puede continuar. Ya. Cuando hablamos del turismo sostenible, hablamos de impactos. ¿Qué significan los impactos? Significa que son las condiciones que se establecen que pueden ser negativas o positivas. Tanto en cuanto nosotros busquemos el turismo sostenible, tendremos impactos positivos. Pero si hemos descuidado esa armonía, esa relación armónica entre atractivo, servicio, patrimonio, rentabilidad, participación de la comunidad, vamos a tener efectos o impactos negativos. ¿Ya?
Y los impactos del turismo sostenible se dividen en varios elementos. Vamos a ver primero los impactos culturales. Dentro de los impactos culturales existen impactos positivos e impactos negativos. ¿Qué impactos positivos culturales se identifican? La revitalización del interés de la comunidad local por la cultura propia. Cuando un destino es visitado asiduamente por la cultura que posee, no solamente los técnicos o las personas que están relacionadas con el turismo, llámense prestadores de servicio turístico, sino la comunidad se da cuenta que esto tiene que ser cuidado, preservado, mejorado, porque hay un interés de que si esto se mantiene en las mismas condiciones o mejores, van a venir más visitantes y nos van a visitar y nos van a dejar réditos económicos. También es un incentivo a la rehabilitación y conservación de los monumentos. Se ha visto casos, pero realmente espectaculares, les diría yo, de rehabilitación y conservación de ciudades enteras. Un caso de ellas es Cartagena de Indias. Se ha logrado gracias a la UNESCO y a ayudas económicas de algunas ONGs, etcétera, y sobre todo a la gestión de del municipio de Cartagena de Indias, conservar, revitalizar lo que era la Cartagena de Indias de hace 300, 400, 600, 700 años, cuando llegaron los españoles a Cartagena de Indias, y volver a encontrar esa ciudad. Pero es espectacular verla, Cartagena de Indias. Si algún día pueden, tienen que viajar a Cartagena de Indias. En Bolivia también tenemos ejemplos muy concretos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la calle Jaén en la ciudad de La Paz. Tenemos la ciudad de Sucre, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tenemos la región de la Chiquitanía, que se ha logrado conservar y preservar sus monumentos, sobre todo sus iglesias, como eran cuando llegaron los jesuitas. Pero también hay ejemplos que los tenemos muy a mano en Cochabamba, como es el casco viejo de la ciudad de Cochabamba. Lamentablemente el casco viejo ha sido modificado. Las pocas casas de la época de la colonia no parecen casas bombardeadas, parece que hubiera pasado una guerra por ahí, y están además con un mix de elementos. A las casas coloniales les han puesto tejas de calamina, puertas de metal, etcétera, etcétera, ¿no? Y también un impacto cultural es positivo, es el intercambio cultural. Es esto que yo les decía, la búsqueda del hombre por el hombre. Dentro de los negativos, impactos positivos culturales negativos, vemos la desculturización del destino. Vemos que muchos destinos, gracias a la llegada de los turistas, esta llegada de los turistas ha producido efectos negativos, impactos positivos. Los impactos negativos, por ejemplo, en muchas de las culturas, observamos, por ejemplo, en Tarabuco, muchos de los danzantes del Pucllay han empezado a utilizar las gorritas. En vez de utilizar su casco, han empezado a utilizar las gorras de Coca-Cola, gorras de, qué sé yo, gorras plásticas, ¿no? Lo mismo en Cochabamba, si ustedes se dan cuenta, el material plástico ha invadido las llantuchas, estas especies como de sombrillas que teníamos en el pasado, que eran de bayeta de la tierra, ahora son de plástico. Entonces hay una desculturización del destino. También existe la difusión de imágenes estereotipadas. ¿Qué significa? Que muchas de las personas, los habitantes, creen que los turistas nos traen malas costumbres.
Nos traen la droga, nos han traído la moda de los hippies, de los tatuajes, etcétera, 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 ¿no? Y hay un neocolonialismo cultural, por lo tanto se produce un neocolonialismo. Muchos de los habitantes adoptan las formas y las estructuras culturales de otros, de los visitantes. Un niño ya no quiere vestirse con hojotas, quiere vestirse con los tenis o quiere hacerse tatuar, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, licenciada. Ya, continuamos con impactos del turismo sostenible y entramos a los impactos medioambientales. Dentro de los positivos, el turismo sostenible posibilita un estímulo para la toma de medidas de mejora y conservación ambiental. Y dentro de los negativos, hay una gran presión sobre el medio ambiente y por lo tanto una degradación del entorno. Y a esto creo que no merece mayor explicación. Si ustedes quieren, me dicen lo que pueda faltar. Y tenemos acá las modalidades del turismo sostenible. Una de las primeras modalidades del etnoecoturismo es el etnoecoturismo. ¿Cómo definimos el etnoecoturismo? Como modalidad del turismo sostenible. La capacidad que demuestra la población local para presentar por ellos mismos y ante el mundo el valor y la diversidad cultural y ecológica de su territorio. Tenemos otra modalidad, el agroturismo. Es un segmento del turismo en áreas rurales, TARS, asociado a la prestación de alojamiento o restauración, hablamos de restauración del tema gastronómico, en granjas, que pueden ser caseríos, masías, cortijos, pasos, que este es un vocabulario, un léxico español. Básicamente para nosotros serían chozas, pahuichis, cabañas, etcétera, ¿no? Preferiblemente activas, en las que puede hacerse partícipe al turista en las diferentes actividades agropecuarias. Se orienta principalmente hacia la oferta de productos naturales de origen local y comarcal, así como de una gastronomía basada en dichos productos, cocinados siguiendo la gastronomía local. Tenemos otra modalidad, el ecoturismo. Es una modalidad del turismo en áreas rurales, también el TARS, en el que el paisaje es la principal variable, como punto de confluencia entre factores ambientales y los antrópicos, y cuyo objetivo es la integración del visitante en el medio humano y natural. La población local suele tomar parte en diversos aspectos concernientes a la recepción de los visitantes. El turismo cultural también está asociado al turismo sostenible y se basa en la utilización de los recursos culturales de un territorio en área rural, artística, histórica, costumbres, que deben orientarse hacia la preservación y fomento del turismo. El turismo de aventura, otra modalidad. Forma de turismo que se utiliza el entorno rural o medio cultural natural como recurso para producir sensaciones de descubrimiento en sus practicantes. Por lo tanto, su objetivo básico es poder conseguir transmitir esas sensaciones, necesitando en consecuencia espacios poco explorados turísticamente. Y entramos al turismo deportivo, modalidad de turismo en la que la práctica de cualquier actividad deportiva constituye la esencia, el espectáculo o business show y las sensaciones de riesgo son fundamentales como reclamo turístico, incluyendo en diferentes ocasiones los deportes en instalaciones de interior. También como los anteriores se ubica en espacios rurales o naturales.
Y tenemos la vela, el deporte de la vela acuático, el surf, piragüismo, tiro con arco, parapente, esquí, etc. Y por último, es necesario señalar que el concepto de desarrollo sustentable o sostenible hace referencia directa a un desarrollo que evita la degradación y agotamiento de los recursos que hacen que dicho desarrollo sea posible. Como reza la definición de la OMT el año 93, dicho concepto sostiene la necesidad de conservar los recursos para que las futuras generaciones puedan utilizarlos y disfrutarlos como lo hacen las presentes. Con esto hemos terminado el tema de turismo sostenible. Si hay alguna pregunta, les ruego por favor que me digan. Entraríamos la siguiente clase al tema que continúa, que es el tema 4. ¿Alguna pregunta, chicos? No, lice. ¿Todo bien, Ninguna. licenciada? ¿Ya? Entonces, si todavía alguno de los compañeros quiere hacer algún aporte para aumentar su nota, estamos con unos 2 minutos. Si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte, adelante. Buenas tardes, Lice. Noelia, anótame la Shesit, por favor. Déjeme un ratito, voy a abrir mi lista. Voy a abrir mi lista, por favor. Espéreme un minutito, Noelia. Está bien, Lice. Adelante, Noelia. Dice, buenas tardes. Mi pregunta, mi consulta es, ¿qué pasa con las ferias organizadas en las localidades o municipios, en las diferentes localidades de los departamentos? Ayudan también a lo que es el turismo sostenible, ¿verdad? Porque es más una recuperación de lo que es las costumbres o el modo de vivir de cada municipio, cada localidad, tal como las ferias agropecuarias o las ferias del pescado, la feria del conejo, ese tipo de cosas, también pertenecen, ¿verdad?, a lo que es el turismo sostenible. Bueno, no es que pertenecen. Las ferias como tal están catalogadas como un atractivo de categoría 5, acontecimientos programados. Todas las ferias, los eventos en general, ferias, festividades, ferias de cualquier tipo, religiosas, festivas, artesanales, gastronómicas, etcétera, etcétera, están categorizadas como atractivos turísticos y están categorizadas como dentro de la categoría 5, C.5, acontecimientos programados. Y hay una subtipología que caracteriza y clasifica a estas ferias. ¿Cómo debemos hacer que sean sostenibles?
justamente como dice la definición, buscando la preservación y conservación de estas ferias. Por ejemplo, deberíamos buscar que las sombrillas no sean de plástico, sino sean de tela, ¿no? Deberíamos buscar que la participación de la comunidad sea efectiva. Y por último, deberíamos preservar y rescatar nuestra cultura y que sea rentable. Ahora, si tú